operaciones que estamos haciendo, ya revisando ahí las opciones, ya tenemos el 1, 2, 3, 4. El 5 no, nos lo brincamos. 5 y 6 no los tenemos. Y luego viene ordenar el arreglo. Bueno, esa la vamos a dejar al final. Ya tenemos todas las demás, ¿no? Ahorita nos vamos a concentrar en buscar un elemento y su posición y modificar un elemento. Entonces me voy a regresar acá a la aplicación. Se llamaba operaciones con arreglo. Aquí está operaciones con arreglo. Voy a ejecutarlo para recordar qué es lo que ya tenemos. Miren, lo único que no podemos modificar en la ejecución es el número de elementos. Entonces aquí le decimos cuántos elementos, por ejemplo 10. Inicialmente pues tiene puros ceros, por eso cuando mostramos el arreglo de inicio, pues tiene puros ceros. Y ahí es donde utilizamos la opción número 1, que es generar datos. Y ahí pues ya nos muestra, ya calculamos el mayor, el menor, y pues ahora lo que vamos a hacer es buscar uno de los elementos. Fíjense, voy a explicar la lógica que vamos a utilizar para buscar un elemento. Vamos a suponer que el usuario me pidió buscar el 8.4. Me dice, a ver, el 8.4. Y entonces, pues no sabemos en dónde está. En primer lugar, si está o no está. Y si está, en qué lugar. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, vamos a... No, podríamos usar un ciclo para, porque sabemos cuántos elementos tiene el arreglo. Pero realmente, una vez que encontremos el elemento, pues ya no tendría caso seguir buscando. ¿Se imaginan que fuera un arreglo de 10,000 números y que lo que andamos buscando está en la segunda posición? Ya no tiene caso seguir con los otros 9,998. Entonces, por esa razón vamos a utilizar un ciclo mientras. Mientras que, pues mientras no lo encuentre. Y ahí es donde va a aparecer una variable de tipo booleano. Vamos a declarar una variable de tipo booleano que se va a llamar encontró. Y mientras no la encontró, pues vamos a seguir buscando. Entonces, el contador va a empezar de 0 y compararía lo que está en la I vale 0. Entonces, lo que está en la posición I, que es 0, es un 9.1, ¿es igual al 8.4? No. Entonces, sigue buscando. En lo que está en la posición 1, 0.7 es igual a 8.4, no. Y la I va a avanzar al siguiente elemento, al 2. Pregunta si el 2.9 es igual que el 8.4, no. Mientras no lo encuentre, la I sigue avanzando a la siguiente posición, a la 3. Luego dice, ¿el 2 es igual al 8.4? No. Entonces, mientras no lo encuentre, la I sigue avanzando al siguiente elemento que es el 4. Lo que está en el 4 es un 2.4. ¿Es igual que el 8.4? No. Sigue avanzando la I al 5. ¿El 6.3 es igual que el 8.4? No. Y avanza a la posición 6. Y ahí se encuentra el 8.4 y pregunta si es igual que el 8.4 que el usuario me proporcionó. Cuando es verdadero, entonces ya se debe salir del ciclo y decir que lo encontró en la posición 6 y ya no buscar en las siguientes. Claro, si existiera más de una vez, pues nada más me va a reportar la primera. Entonces, aquí aparecen diferentes variables. Un contador, que voy a usar la I para reciclar esa variable. Esa I va a empezar en 0 y mientras no lo encuentre va a seguir avanzando. Una variable de tipo booleano que se va a llamar encontró. Mientras encontró es falso, va a seguir buscando, es decir, va a seguir avanzando en el arreglo. Y se va a salir del ciclo cuando encontró sea verdadero. Ya al encontrar verdadero, que son iguales el valor buscado y el valor dentro del arreglo, entonces ya detenemos el ciclo y donde se haya quedado la I, esa es la posición que ocupa ese elemento. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a agregar algunas variables.
La variable valor a buscar, y luego, ese es de tipo doble porque nuestros elementos del arreglo son de tipo doble. Una variable booleana que no está, que se va a llamar encontró. ¿Sí? Esa variable solo puede tener verdadero o falso. Bueno, aquí me faltó una letra A, encontró. Y pues ya creo que sería todo. Al usuario le vamos a preguntar qué valor quieres buscar y luego ya vamos a la variable que el contador va a ser la misma ahí, por eso esa ya está declarada. Bueno, entonces, ¿por qué marca error aquí? Está el escáner. No sé por qué marca error. Qué raro. Y ya está. Bueno, ahorita vemos qué está pasando. Sí, es muy extraño porque no estaba marcando error. Y luego nada más, fíjense, le voy a dar control Z a ver qué es. Así estaba. Entonces, ¿en dónde oyes? Más a ver, voy para arriba. ¿Mm? Ah, ok. Ah, sí, tienes razón. Es que puse este 10 sin querer. Más bien como a la hora de ejecutar, pues para andar las carreras, tecleé antes de que me preguntara, entonces lo tomó aquí. Ok, gracias. Bien, entonces voy a volver a declarar las variables. Se llama valor a buscar y de booleano se va a llamar encontró. Entonces, nos vamos a ir a la opción número 5, buscar un elemento. Ya lo tenemos separado aquí. Así es que lo primero que vamos a hacer es preguntarle al usuario cuál es el valor que andamos buscando. Le diríamos una salida. Valor a buscar. El indicativo de que sí está es que me va a decir en qué posición. Y luego aquí sería valor buscar a buscar es igual a, claro, es doble, porque los elementos de nuestro arreglo son de tipo doble. Bien, entonces la variable i va a ser nuestro contador y vamos a empezar en cero, pues porque esa es la primera posición del arreglo. Ahí es donde vamos a empezar a preguntar y es igual a cero. Entonces, vamos a poner un ciclo que va a decir, mientras no lo encuentre, va a seguir buscando. Esa sería una pregunta de este tipo. Mientras se encontró, es igual a falso, así. Mientras se encontró es igual a falso, es decir, que no lo he encontrado. Por lo tanto, vamos a darle... fíjese, por ejemplo, una variable de tipo numérico, si no le damos ningún valor por default, vale cero. Y una variable de tipo booleano, si no le damos ningún valor por default, vale falso. Pero, pues es mucho mejor decirle aquí qué valor tiene inicial. Encontró es igual a falso. Acuérdense que es una variable de tipo booleano. Hazle, ¿verdad? Entonces, encontró es igual a falso porque pues, todavía no lo encuentra. Mientras encuentro, y aquí vamos a preguntar si el valor a buscar coincide, es igual que lo que está en la posición y del arreglo. ¿Cómo se llama? Datos, ¿verdad? Datos, subíndice i. Eso puede ser verdadero o falso.
Si es verdadero, entonces ponemos encontró es verdadero. Ya lo encontró. Encontró es igual a verdadero. Con lo cual se tendría que salir del ciclo porque ya no tiene que seguir buscando. Y en caso contrario, ¿sí? ¿Qué hacíamos cuando, cuando comparábamos y no era igual? Pues la I la avanzábamos al siguiente elemento. Entonces le decimos I más más. ¿Sí? Es una sola instrucción. Entonces no necesita. ¿Ok? Sí, sí, para que avance en la búsqueda. No es necesario un ciclo, perdón, unas llaves porque es una sola instrucción. Y entonces, se supone que si la respuesta que tendríamos que dar es si encontró es igual a verdadero, quiere decir que sí lo encontró, ¿verdad? Entonces le daríamos una salida. Diríamos, está en la posición y la variable que me dice la posición pues es en el valor que quedó y la i fue avanzando mientras no lo encontró, ¿verdad? Es la variable. En caso contrario, pues le decimos que no lo encontró. Porque si no lo encontró, la variable encontró va a quedar en falso, como empezó. Si no hay coincidencia, se va a quedar en falso. Sería este valor no está en el arreglo. Bien, cuando una variable es de tipo booleano, en el if no tiene caso preguntar si es falsa o verdadera, porque ya ese valor ya lo trae. Cuando es una operación con números o una comparación entre dos números, pues no sabemos si es falso o verdadero. Pero si la variable es de tipo booleano, ya trae un falso o un verdadero. Entonces se puede simplificar esto tanto en el ciclo. Es lo mismo que ponerlo de esta manera. Mientras no encontró. Eso quiere decir mientras encontró es falso, porque la admiración es la negación. Y acá, si encontró es verdadero, tampoco no tiene caso, es redundante, porque encontró ya de hecho trae un falso o un verdadero. Y lo único que busca el if dentro del paréntesis es un falso o un verdadero. Por eso, en las variables de tipo booleano, pues tenemos que, todas, ¿verdad? Todas en general, pero en particular estas, tendremos que darle un nombre de tal manera que nos permita simplificar las expresiones con esa variable, que se entiendan casi como si estuviéramos preguntando, bueno, ahí está en Spanglish, ¿verdad? If encontró. Bien, vamos a probar. Ah, vamos a, y es que, a ver, ahí va. A ver, vamos a ponerle unos 8 elementos. Vamos a generar datos y vamos a mostrarlos. Entonces, le voy a pedir el 7.2, que está en la posición 4. Entonces le digo 5. Valor a buscar 7.2. Dice que está en la posición 4. Y es cierto, está en la posición 4. A ver, el 5.1 lo tiene que encontrar. Si yo le pido el 5.1, lo va a encontrar cuando la i vale 0 y ahí encontró va a ser verdadero y se va a salir del ciclo. Entonces le voy al 5.1. Era el 5, ¿ah? 5.1. Y entonces me dice que está en la posición 0 y está bien. Pero vamos a tener un pequeño problema, fíjense.
voy a ponerle un valor que yo sé que no va a encontrar. Por ejemplo, el 100. 100 no lo va a encontrar, porque pues no, los números que estamos generando son del 0 al 9.9. Ese no lo va a encontrar y vamos a ver qué nos dice. Ah, bueno, aquí estoy mal, es el 5, quiero buscar el 100. ¿Y qué me está lanzando? Una excepción de subíndice fuera de límites. Quiere decir que estoy tratando de acceder a un elemento del arreglo que no existe. Y miren, bueno, aquí ya se trabó. ¿No es? ¿Cómo? ¿Sí lo qué? Ah, sí. El problema es cuando no lo encuentras, sigue avanzando la I hasta que llegue el punto en que pues se pasa de los elementos del arreglo. Vamos a hacerlo con uno pequeño. Más aquí, dejen poner aquí. Aquí, valor a buscar, dejen ponerle vamos a probarlo. ¿Qué sucede si vamos a ponerle uno de 5, si 5 elementos? Los vamos a generar y los vamos a mostrar. Entonces, vamos a suponer que ando buscando el 100. No está el 100, ¿verdad? Entonces, encontró, si vemos nuestra lógica de buscar, aquí está. Voy a poner un poquito más para abajo. Para ver toda la lógica del buscar, ¿sí? Decimos, encontró es igual a falso porque no lo ha encontrado, pues no ha empezado a buscar. La I vale 0. La I es la que va recorriendo el subíndice, no los datos. Los datos son datos 1, datos. La I es el que está en el corchete. Entonces, pregunta, la I vale 0. Entonces pregunta, ¿4.3 es igual a 100? No. Entonces la I avanza al 1. ¿6.7 es igual a 100? No. Esto no es verdadero. Entonces avanza el 1. La I al 2. ¿2.5 es igual que 100? No. Avanza la I al 3 porque esto es falso. Entonces avanza al 3. ¿3 es igual a 100? No. Y avanza al 4. ¿6.9 es igual que 100? Pues no. Y avanza al 5 la I. ¿De acuerdo a lo que estamos? Mientras no lo encuentre, la I va avanzando. Entonces, cuando la I avanza al 5, ya no puede hacer esta pregunta porque dato 5 no existe. Y es cuando lanza la excepción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues está bien que vaya avanzando la I, pero no puede avanzar así de manera indeterminada. No, pues, pero tenemos la solución porque sabemos cuántos elementos tiene el arreglo. O sea, la I, ¿hasta qué valor puede llegar aquí? Hasta el 4. Si tuviéramos 100, ¿hasta qué valor podría llegar? Si tuviéramos 100, hasta el 99, ¿verdad? Entonces, ese es el tamaño del arreglo menos 1. Entonces, aquí le tenemos que agregar una condición. Le decimos, mientras no le encuentres y la I sea menor que el tamaño del arreglo, cuando no existe el elemento, ahí sí va a leer todos los elementos del arreglo. Ahí va a recorrer todo el arreglo, pero tenemos que a la siguiente vuelta que ya no lo haga porque el elemento no existe. Entonces aquí le estamos limitando, por un lado, si ya lo encontró, ya no sigas buscando. Pero si no lo encontraste, no te puedes pasar de los elementos del arreglo. Así es que ahí, vamos a ver si no me salí. Y le diríamos, vamos a poner 10 elementos. Vamos a generar los datos. Le voy a poner otra vez el 100 porque estoy seguro que no existe el 100. Aquí están los elementos del 0 al 9. ¿Sí? Y pues el 100 no existe. Entonces, si yo, por ejemplo, que le digo, a ver, busca el 9.0, el 9. Entonces, a ver, le voy a decir, el 9 está en la posición 3, ¿sí? Le voy a decir, el 5, busca el 9. Dice que el 9 está en la posición 3, es cierto. Ahora le voy a decir, busca el 100 y no lo va a encontrar. Como no lo encontró, porque la I llegó al límite,
la variable encontró se quedó en falso y entonces esta parte pues se va a ir por el lado falso porque encontró sigue siendo falso. Entonces ya dice, ese valor no está en el arreglo. Más que le puse append, ¿o qué le puse? Le puse append. Bueno, entonces aquí es printl. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí la lógica tuvimos que pues, analizar bien cómo... esta es una búsqueda secuencial, no es la más eficiente, ¿verdad? Imagínense si fueran 100,000 números y queremos buscar uno y con la búsqueda secuencial pues es un poquito tardada, ¿no? Pero ahorita es la única forma que lo podemos hacer. Esta, bueno, no sé si te acuerdas que le había puesto así, ¿sí? Pero les decía que acá también tenía, si encontró es igual a verdadero. Y está bien, las dos están bien. Pero cuando el if, ¿qué es lo que busca dentro del paréntesis? Una expresión que le dé falso o verdadero. Bueno, pero si lo que le ponemos es una variable de tipo booleano, esa variable ya es falsa o ya es verdadera porque es de tipo booleano. Entonces es redundante preguntar si una variable, o sea, poner una expresión en donde una variable de tipo booleano, preguntarle si es true o es false, porque ya lo trae, internamente ya trae. Entonces, así estaría bien. Si entienden mejor así, está bien. Pero sí es bueno irse acostumbrando porque se lo van a topar mucho. Sí, ahí ya estoy preguntando si lo encontró. Estoy preguntando si es verdadero. Y acá, si yo, esta es la negación. ¿Qué es la negación de lo verdadero? Lo falso. Entonces, aquí yo estoy preguntando si encontró, si no lo encontró. ¿Sí? Si no lo encontró. Ok, bueno, ya tenemos la opción número 5, que sería mm, buscar un elemento en su posición. Si lo encuentra, me dicen qué posición, si no, me va a indicar que no está. Modificar un elemento. Aquí se trata, bueno, vamos a mostrarlo aquí. No me salía, nunca me salgo. Bueno, eh, vamos si por ejemplo fueran 7 elementos y le digo que los genere y que los muestre. Entonces, vamos a suponer que yo digo, no, pues es que el elemento 4 se me hace muy pequeño, o por la razón que ustedes quieran, y quiero cambiarlo por un 8, 8.3. ¿Cómo le hacemos? Bueno, le vamos a preguntar al usuario qué posición es la que quiere modificar. ¿Sí? Y él me va a decir, pues la 4, pero yo tengo que validar que no se pase de 0 a 6. ¿No? Aquí son 7 elementos. No sé, el subíndice que me va a dar el usuario no debe pasarse de 6. O sea, el rango va a ser entre 0 y el tamaño del arreglo menos 1. Si me da un valor que está fuera de esos límites, pues yo le voy a decir que ese elemento no existe. Ahora, esto que estamos haciendo son operaciones muy, muy básicas, ¿eh? Porque pueden pensar, no, qué gorro estar que si yo quiero modificar un elemento, tengo que ver en qué posición está y luego ya me va a preguntar la posición y luego yo la voy a modificar. Bueno, sí, sí es cierto, pero también le podemos decir al usuario, bueno, si no quieres tú verificar la posición, pues dale buscar, ¿verdad? Si quieres cambiar el punto 5, dale buscar, te va a decir que está en la posición 4 y luego ya tú cambias la posición 4. Bien, entonces vamos a necesitar una variable que indique qué posición vamos a modificar. Bien, me salgo. Ahora sí. Y vamos a agregar aquí una variable que se llame posición. No la tenemos. Sí, ya la tenemos, posición. Entonces ya nada más la reutilizamos. Y me voy a la opción número 6, ¿verdad? Es la 6. Modificar un elemento. Vamos a preguntarle al usuario cuál elemento quiere modificar. Print. Número de elemento a modificar. Yo le puedo decir
inclusive como una ayuda, que es de 0 a qué valor. Si yo le di 20 elementos, el arreglo, ¿entre qué valor debe estar la posición? O sea, entre 0 y, si son 20, ¿entre 0 y qué? 19. O sea, en cualquier caso va a ser el tamaño del arreglo menos 1. Entonces, le vamos a decir, y ya como ayuda, ¿verdad? Para que no me dé otro valor, pero si me lo da, pues lo valido. Entonces, le diría, voy a ponerlo entre paréntesis para que primero haga la suma. Datos.len menos 1. Y luego yo siempre le pongo un dos puntos. Bueno, voy a cerrar el paréntesis. Ya ven que aquí yo abrí un paréntesis y luego ya pongo dos puntos y así. Para que me diga, si son 15 elementos, me va a decir número de elementos a modificar y entre paréntesis me va a poner 0, 14, de 0 al 14. Bueno, entonces ya le pedimos, es un entero, entonces sería posición es igual a teclado next in. Y vamos a decirle ahora que si posición, a pesar de que le avisamos cuál era el rango válido, y aún así, pues a lo mejor no lo da, si posición es menor que 0, o bueno, si posición es mayor o igual que 0 y posición es menor que el tamaño del arreglo. Y si son 80, pues menor de 80 es 79. Menor que datos.len. Si es así, entonces vamos a preguntarle el nuevo valor. En caso contrario, le vamos a decir que esa posición no existe. No, porque es una sola instrucción. Igual si las pones está bien. Yo aclaré cuando empezamos a ver esto de los bloques de las llaves, que iba a poner las llaves solo cuando fuera necesario, ¿sí? Pero igual puedes poner una llave en cuestión de una instrucción. La posición no existe. Así. Acá sí puse llave porque van a ser dos instrucciones. El dato que le voy a pedir al usuario y luego ese dato lo vamos a poner en el arreglo, ¿verdad? Entonces le diríamos, system va a decir nuevo valor y se lo vamos a pedir al usuario y lo vamos a guardar en el arreglo. Entonces le vamos a decir datos, posición. Ya validamos que esa posición sí existe y es la que me dio el usuario. Es igual a teclado.next doble. Next doble porque aquí le estamos preguntando al usuario un dato de tipo doble y lo vamos a poner en el arreglo en la posición que está marcada entre corchetes. Todo lo que diga entre corchetes indica posición en el arreglo. Y luego le damos una salidita por ahí diciéndole valor modificado o valor actualizado. ¿Sí? Entonces, primero le preguntamos qué número de elemento va a modificar. Primero el número, la posición, ¿no? Pero aquí en lugar de número de elemento, sería posición del elemento. Puede ser, ¿no? Posición del elemento a modificar. Y ya le decimos del 0 a esto. Muy bien. Entonces, lo probamos. Y vamos a decir que son 8 elementos. Vamos a generar datos.
Vamos a mostrarlos. Y por decir que quiero cambiar este 0. Qué coincidencia, el 2 y el 3. Quiero cambiar el 6 por un 8.1. Este 6, ¿sí? Está en la posición 5. Entonces ya le digo, a ver, entonces le diría el número 6. Selecciona una opción. Le digo, ¿por qué me dice del 0 al 7? Pues porque son 8 elementos y van del 0 al 7. Le digo, quiero cambiar el elemento número 5. Nuevo valor. Le voy a poner un 8.1, dije, creo. Valor actualizado. ¿Cómo puedo verificar que realmente lo actualicé? Pues lo vuelvo a mostrar. Y aquí está ya en la posición 5 el 8.1. Creo que sería conveniente que le mostremos al usuario el valor anterior, ¿verdad? Pues bueno, me voy a salir de aquí. Le voy a decir una salida que diga valor actual. Y el valor actual es el que está en el arreglo datos en la posición, la posición que le pedimos al usuario. Entonces va a decir valor actual y ya, ¿cuál es? El nuevo valor, nomás que aquí pues ya no hay vuelta atrás, aquí no hay control Z. Aquí ya una vez que escogió y ya le tengo, me tiene que decir un número y ese número va a ser el nuevo. Si decide no cambiar lo que tiene que hacer, pues ponerle el mismo valor. Pero sí lo tiene que teclear. Entonces, a ver, vamos a decirle 9 elementos ahora. Generamos, mostramos. Aquí están los 9 elementos. Y quiero cambiar el 7, que es un 0.3. Quiero cambiar el elemento que está, es un 0.3, entonces le digo, el 6. ¿Qué posición quieres cambiar? Del 0 al 8 nada más. No puedes darme otro valor, le digo el 7. Y me dice que el 7, el valor actual es el 0.3, que es el que ya habíamos visto. ¿Y cuál es el nuevo valor? Pues el, no sé, el 5.9. Valor actualizado. Y ya, si yo me voy al 7 para mostrar el arreglo, pues vemos que ya en la posición 7 está el 5.9. ¿Qué pasa si yo le digo, ahora en el 6, qué posición quieres modificar? Le digo, pues la 10 o la 9. Y como son 9, pues yo me puedo ir con la finta o de que pues, puedo modificar la posición 9. La posición 9 no existe porque empieza del 0 y termina en el 8. Entonces me dice, la posición no existe. Por lo tanto, pues no me pregunta nada, ¿verdad? Muy bien. Ahora sigue la parte más complicada. Yo les preguntaba al principio que cuál sería la operación más complicada de todas las que están aquí en el menú. Ya las tenemos todas, falta nada más la de ordenar el arreglo. Y ordenar el arreglo es, ¿por qué es la más complicada? Pues porque tenemos que comparar todos los elementos, todos con todos. Y no solo eso, compararlos y luego irlos moviendo de su lugar para que queden ordenados. Es como si ahorita yo les dijera, a ver, traigo, no sé, los resultados de los exámenes, aquí los traigo en unas hojas y quiero que los acomoden por calificación. Ahí, ¿qué tienen que hacer? Pues ir comparando el primer examen con el segundo y luego si es mayor, moverlo y luego, o sea, tendría que seguir alguna lógica más o menos consistente. ¿Sí? Luego la mente pues empieza a trabajar y comparamos y encontramos caminos más cortos. Entonces necesitamos una lógica para hacer el ordenamiento. En pocas palabras, un algoritmo para el ordenamiento. Bueno, pero como es algo tan necesario, tan utilizado en el manejo de datos, entonces pues ya existen muchos algoritmos de ordenamiento. Y no es propósito del curso ver un algoritmo de ordenamiento.
Fíjense, lo van a ver hasta estructura de datos, que es de la que sigue a la que sigue. Pues ahorita todavía no podemos ver, sí podríamos, ¿verdad? Pero nos tardaremos un buen rato, unas 2, 3 sesiones, en ver al menos unos 2 algoritmos de ordenamiento. Entonces, dado que no vamos a... Son puros ciclos, son ciclos y comparaciones. Son ciclos, comparaciones y mover un elemento. ¿Sí? Sería bueno que ustedes en un ratito ahí de ocio, que estén bien aburridos, les ha tocado, yo creo, ordenar documentos, ¿no? A ver, facturas, ordénenlas por fecha o algo, ¿no? O sea, nos ha tocado ordenar y vemos que no es así tan trivial, o sea, no es algo así de que una suma, una resta. Son muchas comparaciones y luego intercalar, ¿verdad? A ver, no, este va en medio de este. Entonces, todo ese tipo de lógica, pues ya está muy documentada, ya está. Y hay diferentes métodos o algoritmos de ordenamiento. Pero el propósito, como les digo, aquí no es ver ese algoritmo de ordenamiento. Entonces vamos a utilizar uno que ya trae Java, un algoritmo de ordenamiento. Así es que va a pasar a ser la opción más fácil, porque pues ya Java lo trae en una función. Yo a la función de Java le paso el arreglo y me lo regresa ordenado. ¿Sí? Ok, bueno, entonces el ordenamiento, les digo, se va, siendo el más complicado, se va a convertir en el más sencillo porque simplemente vamos a aprovechar un ordenamiento que trae ya. ¿Sí? Ok, entonces, ese ordenamiento lo vamos a aquí. Utilizamos una función, una librería de Java que implementa un algoritmo de ordenamiento de un arreglo llamado Quick Sort. Así se llama el algoritmo de ordenamiento. Si tuviéramos que hacer un algoritmo de ordenamiento así de inicio, seguramente no escogeríamos este porque es el más complicado. Pero como muchas cosas en la vida, ¿verdad? Entre más esfuerzo cuesta, es mejor el resultado, muchas veces. Entonces aquí también el algoritmo más sencillo de programar se llama de la burbuja, a lo mejor lo han oído o lo han implementado por ahí. Es el más fácil de codificar y de entender, pero es el más ineficiente, es el más lento. De la burbuja. Bubble Sort se llama, Bubble Sort. Y este Quick Sort, que es el que trae implementado Java, pues es de los más eficientes. Pero pues lo bueno es que ya lo trae Java, ¿no? Entonces, nada más, la librería se llama Arise. Bueno, lo vamos a poner aquí de la librería Arise de Java, que implementa un algoritmo de ordenamiento, o vamos a ponerle, bueno, le vamos a poner aquí la función, de una vez vamos a poner el nombre, se llama sort, la función, ¿sí? De la librería Java que implementa un algoritmo de ordenamiento de un arreglo llamado quicksort. Nada más es ponerle arrays.sort y el nombre del arreglo. Es todo. Y agrega la librería. Ya ven que muchas veces ya la agrega la librería. Ya la agregó por acá. Si no, pues nos auxiliamos del editor y que la agregue, ¿no? No, lo agregó sola. De hecho, esta la agregó sola. No, mira, lo que pasa es que luego nos malacostumbramos, ¿verdad? Pero realmente las librerías muchas veces las tenemos que agregar nosotros. Nada más que como estamos en un editor de Java, bueno, de un lenguaje de programación, entonces a veces nos ayuda a agregar más fácilmente las librerías. ¿Qué pasa?
por ejemplo, ahorita la agregó solito. ¿Qué pasa si no la agrega? Pues por acá nos sale un foquito que dice agregar y la agregamos, pero a veces ni siquiera eso nos sale. Entonces no nos queda más que teclearla. Claro, la tecleada a lo mejor es lo de menos, ¿no? Digo, puede ser tanta la flojera que no queramos teclear eso. Pero, pues lo importante es saber cómo se pone la librería, ¿no? Con la ayuda del editor. Fíjate que yo he llegado a la conclusión de que las librerías donde no tienes que crear una variable, las agregas solas. Por ejemplo, Arrays la agrega sola. Este, el escáner no, porque tenemos que crear una variable teclado. Y por ejemplo, el azar tampoco, porque tenemos que crear la variable azar o otro. Entonces, cuando usamos directamente una función de la librería sin crear una variable, como que la agrega sola. Pero no siempre, ¿verdad? Lo que sí es que debe estar la librería. Que la agregue sola, que la agregue con la ayuda, que yo la tenga que teclear, pero debe estar la librería. Bueno, entonces aquí pues vamos a poner un mensajito que diga que ya está ordenado, ¿no? ¿Cómo le ponen satisfactoriamente? Le ponen algo así. Arreglo ordenado, pues. Entonces, pues realmente nosotros no tenemos que hacer más que saber que existe una librería, una función y mandarle llamar. Otra vez regresamos al tema de las funciones, ¿verdad? Qué padre que hay una función que hace eso. ¿Y quién la hizo esa función? Pues alguien por ahí la hizo. Vamos a ponerle aquí 9 elementos. Eh, Ahorita no tendría sentido ordenar porque pues tienen puros ceros. Entonces vamos a generar datos y luego vamos a mostrarlos y vemos que están del 0 al 9, al 8 porque son 9, pero no están ordenados, pues fueron generados al azar. El ordenamiento consiste en que cambian de posición, ¿verdad? Ya el elemento 0, ¿qué debe tener? ¿Cuál debería estar en el elemento 0 según aquí? Pues el 0.2, ¿no? Y en el elemento 8 debería estar, pues coincidió que fue el mayor, ahí se debe quedar. Ok, vamos a ordenar. Le decimos el número 9, ya lo ordenó. Y le damos otra vez 7. Y entonces ya me quedó ordenado. ¿Sí? Para que fuera al revés, pues tenemos una opción aquí que dice mostrar en orden inverso. Le decimos, a ver, el 8, muéstralo al revés. Y me lo muestra al revés. ¿Sí? Realmente no lo estamos ordenando al revés. Nada más lo estamos mostrando al revés. ¿Sí? Porque la posición del 7.8 sigue siendo la 8 y la del 0. Sigue siendo la 0. Ok, bueno. Entonces, pues creo que con esto terminamos este ejercicio. Sí, la idea de hacer este ejercicio, pues es de que lo repasen. Aquí quedan incluidas casi todas las, digamos, los conceptos, las ideas principales del manejo de los arreglos, ¿eh? Luego vamos a hacer otros ejercicios, pero aquí queda lo que es la base. Bueno, dudas, preguntas, comentarios. ¿Nada más que? A ver, ahí va.